Esta semana tenemos un gran invitado, un invitado con mucha experiencia. Él es Luis Weinstein, para los que no lo conocen. Ha inspirado a muchísimos, tanto de la medicina, porque él es médico, psiquiatra, ejerce también desde la perspectiva comunitaria, además de poeta y filósofo. ¿Eso psiquiatra no produce miedo? Me delata. Y hemos estado conversando con él, ya tuvimos un primer encuentro y este segundo encuentro lo hemos preparado con mucho cariño, también abierto para ustedes. A diferencia de los primeros invitados, le hemos pedido a Luis que haga una pequeña actividad vivencial desde la línea que él trabaja una vez que termine la entrevista, ¿sí? Antes del espacio de las preguntas. Entonces, de todas maneras, antes de empezar, yo le voy a invitar a que nos pongamos cómodos, cerremos los ojitos un breve momento, la columna lo más erguida posible. Y enfoquemos la atención en la respiración, que es una respiración natural y sin esfuerzo. Observa cómo el aire ingresa y cómo el aire sale. Observa también tus pensamientos y déjalos fluir. Y predispónelo para que puedan sacar provecho de este espacio. Haz lo mismo con tus sentimientos. Observa cualquier emoción. Déjala fluir y predispone a tus emociones para que puedan sacar provecho de este espacio. Lentamente abrimos los ojitos. Muy bien, con esta predisposición vamos a partir. Tenemos hartas preguntas para Luis. Si alguien nos escucha, se puede acercar un poco más. Aprovechemos que no somos tanto el día de hoy. Por favor. Ahí está bien. Sí. Muy bien, Luis. La primera pregunta que te quería hacer es que en este espacio hemos llegado a un acuerdo de que en el hombre hay una dimensión que podemos llamar su dimensión espiritual. A tu juicio, preguntarte cómo tú caracterizarías esa dimensión, en qué tú la observas y si te gusta ese término de lo espiritual para nombrarla. Bueno, yo creo que la vivo en este momento. Es decir, estar juntos, estar como con atención a lo que nos pasa, muy cerca de un tema que es un tema central para la vida humana, ¿no? Viene a tener una relación íntima con lo que para mí es el sentido de la espiritualidad, que es esencia, ¿no? Y esencia humana, ¿qué es? Nosotros somos seres que tenemos muchas condiciones y hemos hecho como humanidad mucho, es decir, algo insólito en este inmenso cosmos, lo humano.
pero de alguna manera hay un personaje cercano a nosotros que dice mejor que yo lo que yo quiero decir ahora, ¿no? Que es la Mafalda. Y la Mafalda dice, justo a mí me tocó ser yo. Es decir, esto tan esencial que tenemos nosotros, tan increíble, ¿no? De tener una identidad, de tener una conciencia, de ser para sí, además de tener en sí lo que somos, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna conciencia de ser responsables de haber llegado a ello, ¿no? Y si lo pensamos bien, en esto central, tampoco nuestros padres, porque han transmitido algo. Si nosotros, en última instancia, somos hijos de la trascendencia. Entonces, esa condición, para mí es el espíritu, esa condición esencial, ¿no? Lo que hace posible que exista lo que hay, ¿no? Lo que está detrás de la existencia. No nos olvidemos que existir quiere decir estar fuera, y estar fuera implica que, por un lado, nosotros no somos lo mismo que todo lo que existe, tenemos una separación, pero tampoco somos lo mismo que lo que hace posible que exista existencia. Entonces, este espíritu para mí tiene que ver con esta conexión nuestra con lo esencial. Ahora sabemos que se utiliza de otras maneras, se habla de personas espirituales que tienen intereses humanistas, o se habla de los espíritus que son como entidades independientes, digamos, a los cuales nosotros no tenemos acceso. Pero yo creo que esta noción de espiritualidad como lo esencial, lo que hace posible nuestra existencia consciente, que no somos solamente vida, sino que vida consciente es vida capaz de transformarse a sí misma y ya a lo que está externa a ella, a mí es el espíritu. Gracias. Usted ha escrito en varios libros sobre un concepto que para muchos puede ser nuevo, que es la racionalidad integradora. ¿A qué se refiere con racionalidad integradora y por qué usa ese término? ¿Puede la racionalidad no ser integradora? ¿Cuándo no lo es? ¿Y cómo se cultiva? Es que se puede cultivar. Claro, lo que pasa es que el término razón está o estuvo entronizado como algo de un carácter muy absoluto, ¿no? Es como la realeza dentro de las nociones culturales y psicológicas. Y uno piensa que la razón, como la razón intelectual, como la razón que viene de Aristóteles, se apoya en la física mecánica, en Newton, sigue con Descartes, como racionalmente justifica el ser humano. En realidad es una parte de lo que somos nosotros, es una parte. Entonces, para hacer eso más claro, aparece la idea de distintas racionalidades, porque hay algunos que hablan de la racionalidad intuitiva o la racionalidad estética, que de alguna manera como que hace que esta la gran razón, que la Revolución Francesa fue entronizada como diosa, digamos, en realidad comparte un poco con las otras dimensiones del ser humano. Ahora, ocurre que algo pasa en el ser humano tal como hemos sido desarrollados hasta ahora, ¿no? Que nos hace ver a nosotros mismos separados del resto de la realidad, a los elementos de la realidad, a los entes separados entre sí, digamos, e incluso formando fácilmente polaridades, ¿no? Por ejemplo, parecería que la seguridad y la creatividad fueran totalmente separadas. En el fondo, la creatividad implica una respuesta a la inseguridad, pero también, de alguna manera, la seguridad una advertencia hasta donde llega posiblemente la creatividad humanizadora. Pensemos en el asombro y la certidumbre. Existe
el asombro como condición primaria, ¿no? Ocurrencia, vivencia, los niños comenzar a preguntar de dónde vengo yo, digamos, y tener esta vivencia que es como el punto de partida, la filosofía, la ciencia, la poesía, y yo creo que también la espiritualidad. Y sin embargo, hay una parte de certidumbre nuestra, es decir, de alguna manera nosotros decimos estamos acá e incluso este suelo a lo mejor descubrimos cómo fue construido, ¿no? Y cómo era el té o la galleta. Es decir, hay una enorme parte de la realidad que es como consistente, por así decirlo. Otra que a nosotros, digamos, nos es difícil de concebir, ¿eh? Y entra en el terreno de la incertidumbre, del asombro básico, del misterio. Ahora, la racionalidad integradora toma conciencia de los nexos. Entonces hay una cosa básica, nosotros somos seres autónomos y simultáneamente coexistimos y tenemos nexos. Entonces existe un cordón umbilical existencial, un cordón umbilical cósmico, porque estamos parte del cósmico, uno vital porque somos parte de la vida, ¿no? Independientemente que tengamos la autonomía. Pero algo nos hace difícil concebirlo, aprenderlo, hacerlo propio. Y toda nuestra cultura actual está muy basada en la preeminencia de la separación. Y Descartes lo dice claramente, las cosas claras y distintas. Entonces la racionalidad integradora, con un intento de decir, bueno, veamos los diferentes lados de los nexos. Nos interesa mucho, por ejemplo, en salud la integración, pero hay dimensiones en que es difícil la integración. Pensemos nosotros en un trabajo como el correspondiente a tratar de prevenir el exceso de consumo de alcohol, o rehabilitar a las personas que están en consumo excesivo o enfermos de alcohol. Entonces hay un terreno de nexo entre todo en términos de conocimiento de lo que significa el alcohol, pero de repente nos encontramos con un tema como el daño cerebral o la cirrosis. Tenemos que decir, ya hay cierta autonomía del alguno que domina más el tema que otro, ¿no? Bueno, entonces la racionalidad integradora es esta búsqueda del vínculo, ¿no? Superar de alguna manera los precipicios que separan una cosa de otra. En este instante, por ejemplo, tal vez las conversaciones más a fondo sobre cómo están viviendo están asociadas a la idea de paradigma, ¿cierto? De paradigma cultural lo básico. Entonces decimos, existe el paradigma fundamentalista, existe el paradigma occidental individualista, competitivo mecánico, pero de alguna manera vamos en camino a la construcción de otro paradigma, un paradigma que incluye la trascendencia, que incluye lo ecológico, que incluye el superar las contradicciones absolutas. Y en la relación integradora vemos la necesidad de conversaciones entre estos paradigmas. Es decir, no vamos a llegar a un nuevo paradigma eliminando a las personas que están en el paradigma actual. Si se quiere llegar a eso, es en conversación, es un esfuerzo de diálogo y rescatando aquella parte del mecanismo del paradigma actual que sea realmente consecuente con las condiciones del ser humano. Entonces, yo digo, racionalidad integradora está diciendo como una mirada a la realidad que está procurando hacer puente. ¿Y por qué tú crees, Luis, que si bien en el ser humano como condición inmanente está la posibilidad de mirar la unión, en lo general el hombre cotidiano se ha olvidado, está como en una amnesia de esa capacidad de desarrollarnos hacia la unión, hacia lo espiritual? Bueno, los seres humanos somos seres de posibilidades, increíbles posibilidades.
uno ve hacia un hito recién nacido y ve a una persona como nosotros con todo este mundo tenemos, y el salto es inmenso, no se encuentra en otra parte, digamos, de lo existente. Pero a pesar de todo, somos seres limitados, ¿no? Hay autores que dicen que tal vez algo muy profundo en el ser humano es la nostalgia de lo absoluto, ¿no? Que incluye como un aspecto la nostalgia de la unidad, pero más allá de eso, ¿no? Es la nostalgia de aquello que tiene el carácter de una realidad última, en sí, como todo. Y entonces, para mi juicio, hay límites humanos que fueron haciendo que desde el principio de la historia fuéramos abandonando esta vivencia de los pueblos originarios, de ser parte, muy parte de un grupo, muy cercano a la naturaleza, ¿no? Para dedicarnos a la construcción, a la acción, a la intelectualización, al conocimiento, ¿eh? Pero es como que nos ha faltado esta condición de la simultaneidad. Es lo que en un terreno más cotidiano para todos nosotros vemos cuando las parejas empiezan a discutir, me quieren, no me quieren, pero tú en eso se nota que no me quieres, pero en esto otro que sí. Bueno, qué dificultad tenemos de asumir que pueden haber tendencias simultáneas, y las hay, ¿no? Pero eso, digamos, implica de alguna manera como un no, por así decirlo, protegerse inconscientemente en una dirección determinada, que es el poder, que es la acumulación, que es el goce, pero que se pierde esta perspectiva de que ellos existen, pero esto no implica que nosotros no tengamos nexo con el todo y que existan otras maneras de vivir que son diversas a las nuestras, pero que también son válidas, están dentro de la realidad, a la escala humana. Si yo, la respuesta a lo que tú preguntas para mí está dado en que verdaderamente la potencialidad humana que se han actualizado hasta ahora no han permitido eso. Entonces uno ve a las personas que están felices, digamos, corriendo de un lado a otro de la ciudad, y como les cuesta mucho concebir de que también se puede ser feliz viviendo en un bosque, estando en un jardín, digamos, incluso estando en un desierto y buscando, digamos, la plenitud de los colores, digamos, de los atardeceres, de lo que ocurre, ¿no? Usted, Luis, al igual que mucha gente que ha estado dedicada a la contemplación, han elegido el lenguaje poético como una forma de dar cuenta de la realidad, de esa realidad interior. ¿Desde dónde habla la poesía y cómo la poesía está ligada a la reflexión o a la aproximación existencial? Cuando tú dijiste elegido, yo me acordé de Neruda, es decir, a cierta edad llegó la poesía a buscarme. Y yo tengo la impresión de que hay un juego entre aquello que surge en uno y aquello que uno elige, pero están los dos, digamos. A mí me pasó que muy temprano, por un lado estaba en el tema del asombro, y me daba cuenta que era un poquito tabú, ¿no? Porque no me seguían la conversación, digamos, hablaban de otras cosas, no tenía un feedback. Lo tuve después cuando conocí a gente que tenía inquietudes parecidas. Pero junto con eso, como una relación especial con los colores, por ejemplo, un sentir así lo que hay detrás de una mirada, que no son los ojos, sino que detrás está una persona, ¿no? Con todo el misterio de la dignidad de una persona. Entonces esas cosas no han sido elegidas, ¿eh? Ahora, yo distingo como el poema de lo poético, ¿eh? Lo poético puede ser a lo mejor, digamos, algo que le surge a uno. El poema como forma está más como, primero, una empatía por esa forma, una cierta facilidad para hacerlo. Pero
existe poesía en prosa, existe poesía en música, existe poesía en conversaciones, es decir, lo poético es mucho más amplio que la forma del poema, digamos, me parece a mí. Entonces, si me pregunto yo por qué tomarlo, diría que una primera respuesta es porque surge espontáneamente. Una segunda es porque, por lo menos en mi facilidades, estoy más cerca de la síntesis que del análisis, ¿eh? Y la poesía es más sintética que la ley. Yo también escribo ensayos, pero digamos cuando quiero significar algo que sea claro luego, me resulta más fácil poéticamente una imagen, de repente una intuición, a mi juicio le llega más fácil a otro, digamos, que todo un desarrollo. No siempre es así, pero a veces es así. Y eso tiene que ver también con los hemisferios cerebrales. Tenemos dos, uno poético y otro lógico, secuencial. Usted, Luis, se definía, o se define, por lo menos así estaba en el texto que mandamos presentándolo, como un psicoterapeuta existencial social. Bueno, yo dije eso porque tú me dijiste que había que definirse. Muy bien. Sí, la verdad es que hay también un tema, digamos, de necesidad como artística de un ajuste, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros cabe en un esquema. A mí me gusta mucho una expresión de Spinoza, filósofo Spinoza, que dice que toda definición es una limitación. Yo creo que esa es una guía, digamos, tremendamente importante, rica, digamos, en todo sentido. Uno define y comienza a poner bordes y de alguna manera cacha, quita los matices, quita la verdad de los hechos. Ahora, dicho eso, yo siento como que hay dos vertientes que son muy válidas. Esta de rescatar este hecho del cual podemos hablar tan poco, pero es tan básico, ¿no? Existimos y podríamos no existir. Y esta realidad que nosotros existimos, desde el punto de vista de cómo funciona el yo, de cómo funcionan las relaciones con los otros, es tremendamente importante, aunque por ahí nos faltan palabras y sea más simple, digamos, bailar o tener una meditación al respecto, pero ahí está. Ahora, lo social lo veo como relacionado con el hecho de que coexistimos. Estamos en esto que a lo mejor si de repente una piedra se tomara contacto con los humanos, diría, qué raros son ustedes, ¿no? Raros son los, como especial. Esta cosa de ser un ser que tiene vitalidad, que tiene todas estas tendencias del yo, que tiene tendencias trascendentes simultáneamente. Claro que somos complejos y dentro de esa complejidad está esta cosa de que nuestra identidad es doble, que nosotros somos autónomos y al mismo tiempo pertenecemos. Entonces, para mí lo existencial recoge y social recoge esta doble identidad existencial, aquí existo yo, pero coexisto también, y al coexistir, digamos, estudiando los fundamentos de lo social. Ahora, no hay nadie que sea exclusivamente sí mismo, llamémoslo encarnado como queramos, pero estamos puestos en un cuerpo que se está renovando todo el tiempo, estamos puestos en interacciones psicológicas que nos van juntando con los demás. No sabemos en este momento qué va pasando con lo inconsciente de cada uno, pero hay muchas experiencias que van mostrando cómo nos vamos comunicando sin querer, comunicando, digamos, telepáticamente, que es una forma de comunicación que no podemos manejar, pero que existe. Existe. Entonces, a mí digamos, frente a la relación con la trascendencia, me ha salido natural como
sentirme cerca de algo que algunos llaman la teología negativa, que yo creo que es un pésimo nombre, pero así está establecido, que quiere decir, bueno, existe una realidad que sostiene esta realidad. Es decir, la materia solita, digamos, no habría llegado ni a la ley de gravedad, mucho menos a la teoría de la relatividad o poner un robot en Marte, digamos, si la materia no se la arregla para algo está detrás. Pero yo pienso que nosotros lo hacemos demasiado parecido a nosotros mismos, y eso es el antropomorfismo, digamos. Yo no lo comparto. Entonces hablo simplemente de la existencia con un sentido trascendente y social. Luis, tú actualmente todavía ejerces como terapeuta. Quisiera preguntarte, porque aquí tal vez haya algún terapeuta o... yo creí que cliente me iba a decir, no. Y también había alguien interesado en poder contactarte. En ese sentido, ¿cómo es la relación y desde tu experiencia paciente-terapeuta y cuáles son las mayores limitantes o cuáles son los desafíos en esa relación, que es una relación no evidente? Sí, yo creo que, a ver, los desafíos son los de toda la vida, ¿no? El autoritarismo, que es algo que está siempre cerca, ¿no? Entonces, tomar esa relación como algo que uno puede instrumentalizar para establecer relaciones de dominio, sumisión. Es decir, estar ahí en contacto con una persona que se refiere a uno en relación con las cosas más íntimas, más importantes, digamos, y la posibilidad, la seducción de aprovechar eso, digamos, como para mandar, como para moldear lo que uno quiere, digamos, para acumular, simplemente acumular conocimiento, tomarlo como un objeto o tomarlo como alguien dominado, es una tentación psicoterapéutica. Por otro lado, el mecanicismo, ¿no? Digamos, podríamos llamarlo de alguna manera el narcisismo de doctrina. Yo me formé con Freud, entonces eso es así, se acabó, y lo encuentro sea como sea. Yo me formé con Fromm, con Karen Horney, con Jung, con Adler, y todo es así. Es decir, la dificultad como de aceptar así como, me parece a mí, nosotros no estamos en condiciones de saber cómo es Dios, tampoco estamos en condiciones de saber, aunque esto sea más modesto, ¿sí?, todo lo que pasa con una persona, ¿no? Y estos diferentes sistemas de psicoterapia han podido prosperar, como pasa con todas las medicinas, gracias a que algún sentido tienen en algunos casos. Pero eso no significa que abarcan esta enorme totalidad compleja que son los seres humanos. De repente el tema central es para lo que la persona está consultando, es un tema existencial, un tema sexual, un tema de poder, un recuerdo, una limitación estructural. Y las diferentes escuelas tienen sus aproximaciones que yo creo que desgraciadamente en general tienden a ser dogmáticas, tienden a esquematizarse porque, claro, eso es una economía de esfuerzo. Ya tengo listo ya el envase en que coloco todas las cosas, digamos, ¿no? Ahora, mi énfasis ha sido en el desarrollo, ¿no? Visto salud en general, la salud tiene, ustedes saben, las distintas dimensiones, pero en el sentido de la acción humana hablamos de promoción, que significa desarrollo, de prevención inespecífica, prevenimos en general una gran cantidad de cosas, prevención específica, diagnóstico, ubicación, tratamiento, rehabilitación. Y dentro de eso el trabajo mío ha sido fundamentalmente promoción, que inevitablemente se relaciona con la prevención, más que otro. Entonces, en general, la psicoterapia para mí son oportunidades de las personas para desarrollarse más bien. Es decir, en la medida que todo parece fluir en la vida, como que no nos encontramos con nosotros mismos. Ayer tenía una reunión en un centro que yo trabajo en Isla Negra y dentro de
un modelo de trabajo para desarrollo personal, y llegamos al grupo, hacemos un trabajo de dimensiones individuales, cada persona por su cuenta, vinculares, cada persona con otro, comunitarios, relacionados con la comunidad, y grupal. Entonces en el grupal, una manera de entrar en base a recorrer el grupo y por pedido de la persona o por consenso, esa persona es el centro, lo que en la psicología gestal se llama la silla caliente, pero nosotros lo llamamos la silla tibia, porque la silla caliente de repente quema, ¿no? Entonces la cosa es que no, simplemente silla tibia. Entonces en esa silla tibia, por ejemplo, apareció problema bien corriente, problema de una madre que su hija se quiere separar. Entonces la madre está realmente descompuesta porque la hija se quiere separar. Y entrándolo bien, ella dice, bueno, pero yo también me separé. Pero ahí es algo como centrar en una zona de tabú, de pecado, de algo innominado, es decir, abominable, digamos, una vergüenza para la familia, o sea, por el estilo, o una vergüenza para los padres, digamos, porque cómo hemos permitido esto. Y esa misma persona sustentaba la idea de que las relaciones humanas en realidad tienen a veces un carácter en que las cosas definitivas, porque uno es responsable de alguna manera de tener un hijo, pero eso no significa de que el hijo no tenga una capacidad de tener un centro y ser a lo mejor de orientación bien distinta a los padres, ¿no? Y por otro lado, tener una pareja y con esa pareja ver entre los dos, digamos, que lo tiene, en que la injerencia de los padres es una injerencia de un posible amigo que por ahí da un punto de vista, pero no, digamos, no tiene mucho sentido este involucramiento. Pero eso significa un crecimiento, significa un desarrollo. Significa un desarrollo de volver a repensarse así, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo es posible que yo llegue a esto, digamos, tan absorbida como que fuera verdaderamente un problema de vida y muerte, ¿no? Así como el problema de los incendios y el problema de que se va a separar la hija. Hemos conversado aquí, Luis, de lo anhelado que sería para muchos poder contar con un guía espiritual. Sin embargo, con Benito Aranda hablamos de que a veces la figura del líder espiritual llega a gente que en verdad necesita un psicoterapeuta. Entonces, ¿cómo ve esa diferencia entre alguien que hace un acompañamiento espiritual y alguien que es un psicoterapeuta? ¿O están demasiado mezclados? ¿O siempre el acompañante espiritual tiene que ser a la vez un poco de psicoterapeuta, el psicoterapeuta un acompañante espiritual? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo como un problema de énfasis, ¿te fijas? Es decir, el guía espiritual no tiene forzosamente conocimiento de parte de lo que son los problemas. Nosotros decimos los problemas humanos son problemas con base biológica, con base psicosocial, con base existencial, con base, podríamos llamar, espiritual, relacionado con temas básicos del ser humano, relacionados con coyunturas culturales, desocupación, guerra, lo que hay, digamos, relacionado con coyunturas más micro, en todo sentido. Ahora, hay un conocimiento que viene de la intuición y otro conocimiento que viene de haber tenido experiencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que efectivamente de repente se sobreponen las cosas, ¿no? Y es bueno por ese lado que los sacerdotes o los guías espirituales de cualquier tendencia, oriental, sufí, lo que fuera, vean bien de qué se trata. Hay un deslinde. Hay cosas muy simples, aparentemente, pero que requieren una experiencia, en que a veces incluso tienen problemas los con más experiencia. Yo recuerdo mi primer trabajo en una población, en Quinta Normal, un centro de demostración de medicina integrada, y
Pues yo simultáneamente había terminado de estudiar psiquiatría y hacía una práctica en neurología. Entonces, me toca un consultante en la población que tiene una cefalea, un dolor de cabeza. Y yo me doy cuenta que este no es un dolor de cabeza de tensión. No es de tensión. Es un dolor de cabeza que tiene una causa orgánica y muy probablemente, por lo que me contaba, en un tumor cerebral. Lo llevo a neurología, ahí hay un ayudante joven, amigo mío, y algo le pasa con... tiene un parte muy divertida, ¿no? Algo le pasa con el referente mío que le molesta, que no le escucha bien, digamos, y entonces le dice, bueno, usted está bien, digamos, descanse un poco, una cosa así. Y entonces él no sabe quién lo mandó. Ahora, bueno, usted, digamos, son personas adultas, ¿no? Le digo textualmente. Ahora, lo único que falta es saber quién es el pelota que lo mandó. Era yo que estaba. Bueno, que la semana siguiente vuelve con terrible dolor de cabeza y tiene que reconocer que el enfermo tiene un cáncer, realmente. Pero quiero decir, incluso esta persona con una enorme experiencia se equivoca. ¿Qué será para un guía que no ha tenido esto? Es decir, ahí hay un tema de la integración, que es cómo integramos nosotros lo participativo con lo especializado. Pasa en todos los campos. Uno ve de repente como un joven empieza con problemas en su noción de realidad, sensación de ser perseguido. Y hay una esquizofrenia incipiente que está en un periodo en que se pueden hacer muchas cosas, pero llega algún guía y le dice, bueno, tú pasas por tu falta de fe, digamos, y concéntrate en ciertas cosas, haz estos ejercicios, bueno, y empieza a avanzar la enfermedad. Y de repente cosas, publicaciones mayores, suicidios, etc. Entonces, yo creo que ese es un tema, y que el tema tiene que ver con que, por una parte, quienes son terapeutas, ojalá en lo posible avancen en el terreno espiritual. No se pueden ser necesariamente guías, pero pueden entender, digamos, los diferentes motivos de tensión de las personas y ojalá tengan una mano a quién referir cuando ese es el tema central, ¿no? Y por otro lado, los guías espirituales sepan aquellas cosas básicas de psicopatología, digamos, que guían a saber aquí es un ser humano, de todas maneras. La espiritualidad es importante, pero en este caso, digamos, lo urgente a lo mejor es ver si tiene un infarto, si tiene alguna cosa urgente, digamos, que no necesariamente es causa espiritual, digamos. Ahí es muy interesante lo que plantea Viktor Frankl, que hace una diferencia clara entre lo espiritual, digamos, lo psicológico, lo biológico. Tal vez sería bueno agregar más lo social-cultural, digo. Usted en el Centro de Desarrollo Humano que tiene en Isla Negra y que esperamos ir a conocer pronto, lo llamó Las Coincidencias. Cuéntenos por qué el nombre y por qué usted habla tanto de las coincidencias, que entiende por coincidencia. Sí. Bueno, lo que pasa es que es el tipo de nombre que favorece una mirada compleja a las cosas. Porque, bueno, hay un coincidir que significa incidir juntos. Estamos coincidiendo acá nosotros. Y podemos de repente coincidir en una opinión. De repente hablamos de cosas que parecen muy opuestas. Por ejemplo, el amor y el desapego. Y mirándolo bien, encontramos que tienen un terreno en que coinciden el amor y el desapego. Por otro lado, existen las coincidencias significativas. Y yo no sé si ustedes han tenido experiencia de coincidencias significativas, pero es un terreno en que se dan diferencias. Según los vea, a medida que la persona se va desarrollando, va teniendo más experiencia de coincidencia significativa. Lo que uno observa es que hace diferencia tener las antenas puestas frente a la coincidencia. Y de repente ocurren cosas inauditas.
Yo creo que el Tom y la máquina me han escuchado mucho un cuento, pero de todas maneras lo voy a contar. Porque hay en este centro, que se llama La Coincidencia, teníamos un grupo de llamas como para hacer el contexto lo más amable posible para los niños, para el resto de la gente, porque hay cosas bastante complejas, hay citas de autores, etc. Bueno, y tenemos, como digo, caminos que están dedicados a autores determinados. Hay un camino que se llama William Blake. William Blake como alguien inspirado, poeta, grabador, místico. Y nació en Yameto y le pusimos William Blake y estamos hablando 3 personas, una señora que vive ahí mismo, Luz Albert, que es música, otra persona bordadora de la población, y entonces estamos diciendo, nació William Blake, y Luz dice, bueno, yo tengo un perrito que se llama William Blake. En realidad era una coincidencia, llamémoslo, no muy significativa. Estamos en el mismo lugar, digamos, a los dos nos interesa el autor, no es tan válida, pero no es tan frecuente tampoco. Pero lo complicado fue lo que pasó con la tercera persona, que nos dice, ustedes son realmente unos pedantes de porquería, me extraña esto. ¿Por qué le ponen ese nombre? Nadie conoce al William Blake. ¿Por qué no le colocan por lo menos William Shakespeare? Bueno, usted lo dice, yo voy a Santiago, para una parte a los años, y no sé qué pasó ahí, porque vi una señora con un perrito así. Entonces, un perrito nada especial, lo digo humildemente, señora, por favor, ¿me podría decir cómo se llama su perro? William Shakespeare. Bueno, ¿cuántos perros se llaman? Bueno, ahí tenemos, no somos nosotros, vean lo que realmente es significativo. Acaba de decirnos que póngale William Shakespeare y encuentra ahí, a 5 minutos, un perro que se muere. Pero eso, digamos, no termina las cosas. Llego a Santiago, me encuentro con un mail de un amigo que está en Canadá, que me cuenta algo, para él es realmente muy angustiante. Yo me di cuenta por el texto del mail, ¿no? De que él iba caminando al lado de un lago, llega un grupo que trae a una persona en mal estado y traen un rifle. Y esta persona iba a matar al primero que pasara delante de él, y el primero era mi amigo. Son distancias largas, pasan pocas personas. Pero llegó un perro justamente, le puso un hueso encima de la pierna, se dio cuenta de esto es lo que iba a hacer, llamó a un psiquiatra, y el psiquiatra carabinero, y ahí lo llevó rápidamente. Y entonces me cuenta esto y yo digo, bueno, ¿qué hago? Le cuento lo que a mí me pasó recién, para cambiar el tema. ¿Y qué me dice él? De momento está acá mi hijo, para pedirme que por favor le cuide a su perro, que se llama William Blake. Se pasan pocas horas. Bueno, esas son las coincidencias. Es decir, que pasan de repente. Yo estoy en un avión, una reunión en Brasil, Buenos Aires, Brasil, hay un señor al lado, y yo no sé por qué le pregunto así una cosa bastante descortés, así, perdón, pero usted es inglés. Entonces me dice, no, yo soy holandés. Entonces yo ya hago algo que no es descortés, sino que es estúpido. Pero usted no conocerá a mi amigo, Jos Quittenbrauer, el amigo holandés. Tipo me mira, se pone pálido y dice, mi compañero de oficina, somos 2 en la oficina, del segundo. Bueno, esas son las coincidencias significativas. Entonces nosotros le ponemos a este lugar coincidencia sin poner la palabra significativa, porque hay las dos coincidencias. La que tiene todo el mundo a cada rato, coincidimos. Esta otra coincidencia que queremos que ocurra, la coincidencia, digamos, lo que parece muy distante, pero en alguna parte se junta, y por otro lado esta coincidencia significativa que abre la imaginación. Para mucha gente, bueno, son simplemente temas del azar, pero hasta ahora no apareció ningún estadístico que pueda establecer alguna coincidencia, cómo simplemente funciona el azar dentro de ellos. Se repiten una después de la otra, digamos, en forma inusitada, digamos. Algunas personas más que otras. Y de acuerdo con una orientación la junguiana, esto es parte de un segundo orden que existe dentro del universo, en que ya no está la causalidad, sino el orden acausal, que
corresponde a lo mismo, digamos, de repente saber ahora algo que va a pasar después, romper esta linealidad del tiempo, o saber aquí algo que está pasando, digamos, en Isla de Pascua, sin ninguna conexión, sin ningún mensaje. Ese es un campo enorme de los fenómenos paranormales. Algunos lo asocian con las coincidencias, pero lo claro es que las coincidencias significan hechos que nos permitan a nosotros darnos cuenta que este orden de las cosas que vemos habitualmente no es el único posible de ser vivido a escala humana. Ese es el tema. Entonces, para nosotros preparar el camino como para decir, bueno, existe este orden, pensemos también en los sueños, que es otro orden, ¿no? Pensemos en las cosas que la gente se imagina que es otro orden, los fundamentales es otro orden. Pensemos que pueden más cosas, pero los seres humanos no tenemos por qué estar, digamos, dominando todo lo que hay en la realidad. Y sobre todo pensemos que hay un terreno que nosotros no movemos, que es el terreno del misterio. Misterio de todo y misterio del yo. Otra palabra que ya han mencionado y en la cual yo tuve la oportunidad de leer un texto es sobre el asombro. Algo ya dijiste de la capacidad del asombro. Te pregunto, ¿el asombro se puede agudizar con la reflexibilidad y el intelecto, o más bien el asombro es siempre una capacidad, como tú decías, del niño, prerracional, arracional, o hay distintos niveles de asombro? ¿Y cuál es el rol del asombro que tú ves para el desarrollo humano? Bueno, yo creo que hay distintos tipos de asombro, desde el asombro porque existe algo, digamos, el asombro existencial, que puso Heidegger en las conversaciones, pero que está de tiempo inmemorial, porque hay algo y no más bien nada. El asombro por el yo. ¿Qué diablo hace que exista Germán, digamos? Que es fácil decir así, se juntan un montón de neuronas, pero ¿cómo lo entendemos eso? Esta continuidad que desde chico es el mismo ser, digamos, que va teniendo mayor o menor coherencia, pero hay algo último de identidad que se mantiene. Asombroso. Asombroso el universo, porque podría existir algo y ser algo totalmente confuso, pero ya en todos los pueblos aparece este tema del orden y el caos, ¿no? Y este orden, según los físicos, habría aparecido a los 10 segundos del Big Bang. Es decir, esto es asombroso. Asombroso la magnitud del universo, la complejidad, pero también es asombrosa la construcción humana, otro tipo de asombro. Es decir, que exista la novena sinfonía, digamos, o exista la enseñanza de Buda, o existe la teoría de la relatividad, son cosas que realmente son asombrosas. ¿Sí? Además, si uno empieza a ver persona por persona, no deja notar que le pasa algo que está relacionado con esta sensación de, mira lo que hay, asombroso. Hay algo asombroso en este nexo de todas las cosas entre sí, digamos, lo que une. A Dante le da muchas vueltas con el sol y la estrella, que de alguna manera para algunos es el amor visto como amor cósmico. El primer dios del amor griego no era el de la flechita, sino que era el de la visión de la unidad de todas las cosas. Y hay un asombro bien especial, que es el asombro por la falta de asombro. Es decir, cómo una persona puede andar como que todo sea totalmente natural, nada del asombro. Es decir, lo llamo hipnosis. La hipnosis de lo familiar que hace que parece que no haya nada detrás, digamos, que todo es tan simplecito. Me tocó hace poco tiempo operarme los ojos y yo veo en la operación, digamos, veo manchas, pero voy escuchando la conversación de los médicos, ¿no? Y se asuntan una tremenda complejidad en el ojo, ¿sí? Para que el ojo pueda
puede existir, es decir, es tremendamente complejo. Entonces, salgo de la operación, si le digo, bueno, qué bonita la combinación, porque yo he estado toda la vida pensando en esto de las visiones, y aquí usted con el ojo, y el ojo también es tan extraordinario. Entonces, me dice, bueno, claro, hay diferentes visiones, uno baja los ojos y sigue el largo. Arsenalero traiga esta cosa aquí. Es decir, hay una dificultad de asombrarse, y está relacionado con el placer funcional que tenemos, cómo descansamos las costumbres, ¿no? Cómo queremos tener, por eso las cosas, el asombro, como que nos detiene un poco. ¿No? Y en ese sentido, claro, puede haber una relación con la reflexión, por el lado que reflexivamente uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo como mi mirada a la realidad? Digamos? Estoy viendo todo así como los gringos dicen matter of fact, así son las cosas, ¿no? Sin una distancia como de decir, pucha lo que estoy, ¿no? que regalo de la vida, una cosa así. Muchas personas, Luis, que asociamos, ¿no? Eso yo creo que es más en el sentido común, pero también tiene un correlato en los hechos. Gente que ha cultivado el asombro y tiene una sensibilidad particular ante la realidad, termina siendo muy infeliz, muy incomprendido, muy solo, y la historia está llena, desde Nietzsche hasta otros grandes pensadores que por medio del asombro y de la pregunta y del pensamiento tal vez pueden ver más allá, pero eso lo hace un poco una angustia, poco funcionales, la gente los tilda de complicados, de demasiado rebuscados. Entonces, ¿cómo ves esa...? Sí, yo creo que tienes razón. Hay un tema siempre en los grupos de desarrollo personal que es aceptar que tiende a haber siempre una tensión entre el valor para la persona de avanzar y los problemas al avanzar. Y la comparación que siempre se hace con la montaña, ¿no? La gente va subiendo a la montaña, mientras más arriba está, más solo está y más cansa, digamos. Y sin embargo, los verdaderos montañistas quieren seguir más. Bueno, yo creo que en el desarrollo personal se da siempre como con cierta tensión. Uno ve gente maravillosa que se queda en pura rutina. En este momento, por ejemplo, gente muy inquieta está todo el día con el computador mandando mensajes y se olvidó de sus inquietudes. Porque ahí parece llenar su tiempo sin esta otra cosa que tiene lo que dices tú, que se puede desconectar de los demás, pero además tiene un cierto esfuerzo de construirse a uno mismo y de ir construyendo un proyecto con cosas nuevas. Estamos en una época que muchos llamamos posmodernidad y que lleva asociado la pérdida de cualquier metarrelato, ¿sí? Ya la razón, como la razón ya no nos va a liberar, la creencia en Dios tampoco, el sujeto histórico del marxismo tampoco. En ese contexto del fin de los metarrelatos o de la posibilidad de decir que hay una verdad y un universal, ¿cuál sigue siendo el rol de la utopía? ¿Qué te parece? ¿Y cuál es la función de la utopía en el desarrollo humano? Hay dos miradas, ¿sí? Una es la mirada de Ernest Bloch, que plantea la utopía concreta. Es decir, utopía concreta, digamos, nosotros estudiemos bien lo que está pasando con la pobreza económica en Chile y busquemos la solución, si hay una utopía concreta. Y está la utopía como orientación. Utopía es lo que no está, digamos. Uno puede pensar que en este momento hay en la humanidad entera una crisis de evolución, que es también una crisis de sentido. Es decir, ¿qué significa esto de tener así inmensas posibilidades que a la ciencia traducirla en elementos de consumo? Y por otro lado, gran parte de la gente sintiéndose mal, problemas, llamamos de epidemiología, sociales,
la droga, la violencia, la soledad, en medio de toda esta abundancia de recursos que podrían a lo mejor quitar todo problema de pobreza económica, pero parece, y eso se ve en los trabajos de desarrollo humano, el avance en holgura económica no trae una sensación de una vida mejor necesariamente. Y ahí parece el problema de sentido. Entonces, el tema va por un poco al lado de lo que hablábamos al principio, digamos. Este tema del sentido parece que está bastante asociado a una cultura que no conversa sobre lo que somos, ¿no? Es decir, se habla de la antropología como que fuera una cosa muy especial, ¿no? De algunos, ¿no? De la filosofía lo mismo, de la poesía lo mismo, pero son temas de todos los humanos, ¿no? Entonces, que existe este desarrollo acelerado, parcial, con las cosas científico-técnico, mecánico, y que este desarrollo acelerado no esté visto con una visión de qué es lo que es el ser humano y qué es lo mejor para el ser humano, con una discusión. No hay. Uno ve en los diferentes países los programas de gobierno, digamos, y no hay una discusión sobre el ser humano. Hay una discusión de cifra para acá, para allá, digamos, son cosas como separadas. Hay una especie de primer ministro en la sombra, que es el ministro de Hacienda, que es el que decide las cosas. Bueno, y eso es. Entonces, yo creo que hay una utopía negada, que es la utopía del ser humano haciéndose cargo de sí mismo y de la coexistencia, digamos, participando en la evolución, es decir, no siendo simplemente alguien objeto, sujeto de, digamos, sujeto de la propaganda, es decir, sujeto de seguir normas sin pensarlas de alguna manera. Ahora, yo creo que lo que ha faltado es una jerarquía entre información, conocimiento, sabiduría. Hay una cita de T.S. Eliot que es muy bonita, que dice: ¿cuánto conocimiento perdemos con la información? ¿Cuánta sabiduría perdemos con el conocimiento? Y uno puede seguir, digamos, cuánta espiritualidad perdemos con la sabiduría. ¿Sí? Y la verdad es que yo creo que la utopía para mí tiene que ver con eso, con que la vida tenga sentido sobre la base que nosotros los seres humanos vamos tratando de ocuparnos de quienes somos, digamos. Y ojalá, digamos, entender que somos seres que simultáneamente tenemos muchas posibilidades, pero al mismo tiempo tenemos límites, y que tenemos los riesgos de la trivialidad y los riesgos de la exaltación dogmática, sobre todo, mecánica y dogmática. ¿Cómo no hay que? Eso significa poner la vida como un arte. Y yo creo que ese es el camino. Es decir, como ir formándose para la vida con un arte. Pero esto significa desde temprano adscribirse a la vida como es, ¿no? Dejar, por ejemplo, de rehuir el tema de la muerte de los niños, de rehuir el tema de la agresividad, es decir, rehuir el tema del no sentido. Es decir, como ir conversando todas las cosas importantes a su manera, con cuentos, con mitos. Los mitos son una gran ayuda, en todo sentido. Viendo cómo el asombro, la coincidencia decanta o puede ser puesta en la poesía, en la filosofía o en la reflexión, pero el salto de cómo la poesía, la reflexión se transforma en cambios sociales concretos, en cambios colectivos, no me parece tan simple, o sea, generalmente se habla de eso, de cómo los intelectuales finalmente están ahí en el pensamiento, mientras la realidad sigue un curso. Entonces, ¿cómo tú ves esa relación entre la poesía, entre el pensamiento, entre la duda existencial y el cambio en las condiciones materiales del mundo? Yo creo que es un tema como de, los sociólogos dirían, de hegemonía cultural.
de alguna manera. Estamos en una transición, digamos, con una cosa muy fuerte del economicismo, la economía como lo básico, del individualismo, de la competencia, de la técnica. Entonces van surgiendo de alguna manera sensibilidades distintas, agrupaciones distintas, trabajo, forma de educación, y yo creo que falta algo integrador, algo que diga, bueno, en realidad detrás de lo ecologista y detrás de los derechos humanos, detrás de los espirituales, detrás de la gente comunitaria, detrás de la gente del arte, hay algo común que podría comenzar a converger y comenzar a hacer la diferencia, ¿no? Pero todavía no estamos en esa etapa, yo creo que ese es un punto importante, pero sí uno ve muchísima gente haciendo meditación, muchísima gente acercándose a la ecología, por distintos lados algo apareciendo, así como uno dice una madrugada, así todavía, muy vaga todavía, algo hay. Ahora, aprendimos a no hacer predicciones, que es lo que va a pasar, pero yo creo que hay cosas que son como irreversibles, en el sentido de una vez que se alcanza como cierto centro personal en que se ve la vida de cierta manera, eso va quedando. Ahora, creo que el camino como para hacer un cambio tiene que ver con la educación en el gran sentido de la palabra, si no solamente la educación formal, sino que también la educación comunitaria, también la educación a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí aparece como una cierta tensión entre tener las experiencias espirituales diferenciadas como cosa de uno o de un grupo cercano y estar pensando en términos de la cultura. Y eso es lo que encuentro tremendamente valioso de este grupo, digamos, de esta iniciativa, de tu idea, digamos, de juntar espiritualidad y transformación social. Hay inquietud en ese sentido, digamos, pero yo diría que no es lo dominante. Hay tendencia a una separación muy neta. Aquí está lo social, está lo otro con descalificaciones mutuas o con ignorancia, con indiferencia. Pero por ahí hay un camino. Yo creo que digamos, lo que hace diferencia es cómo la gente va cambiando por diferentes caminos. Creo que en este momento estamos en la tentación economicista, mecanicista. Parece tan fantástico el computador, tan fantástico el mall, digamos, ¿qué más queremos? Digamos? Pero la experiencia íntima es que a pesar de que tiene un interés y hay un placer en eso, la vida no es eso. Y la prueba de eso es que la gente se sigue enamorando. Es decir, y ahí no hay ese sentido pragmático, digamos, sino que se enamora, ¿no? Que la gente sigue de repente entrando en vías artísticas o entrando incluso a investigar como una cosa totalmente gratuita. Así que le nace de adentro. Entonces, yo creo que hay una necesidad humana de una plenitud que se acerca a este desarrollo de las capacidades internas y de aproximación al otro, que este modelo no satisface. Y entonces estamos todavía con los efectos así de la novedad del modelo, las cosas que consiguió, que bajaron los índices de pobreza, por un lado, que mucha gente tiene acceso a profesiones y a viajes que nunca hizo, pero en última instancia yo creo que va pasando otra cosa. Yo tengo una experiencia larga en trabajo comunitario en población. La última que he seguido tiene 13 años, un espacio en el antiguo Hospital San José, y ahí llega gente que son de poblaciones y entra a conversar del misterio, de lo complejo, de lo paranormal, del amor, del arte, empieza a escribir. Tenemos como 10 libros escritos por pobladores, digamos. Entonces,
empieza como a organizarse por su cuenta, de forma autónoma. Formaron un grupo cultural, el Baldomero Lillo, que es totalmente autónomo y trabaja, digamos, en la zona norte. Hay varias personas que están trabajando en distintas terapias alternativas y en grupos comunitarios. Ahora, eso se puede repetir, digamos, y se repite. Es decir, lo que pasa es que yo creo que hay más desarrollo personal, indicios de cambio cultural, espiritual, que lo que sabemos, porque eso no aparece en los medios de comunicación. Aparece una visión totalmente distinta. Aparece una propaganda, digamos, hacer de cosas burdas, y digamos, lo destacado personal está muy en un segundo plano. Pero yo de todas maneras no creo que nosotros podamos asegurar un resultado, es decir, en términos de que vamos a tener a las personas puestas en general en la coexistencia, en el amor, en la sombra, en el desapego, naturalmente. Yo creo que no sabemos lo que va a pasar hegemónicamente. Ahora que va a haber grandes sectores, ya hay sectores incipientes, con esta orientación me parece indiscutible, que eso va a ser. Y creo que un efecto boomerang, digamos, de la globalización económica es la visión de humanidad que trae inevitablemente consigo. Hay cosas así bien especiales. El edificio que yo vivo, tratamos de que todos se saluden, por lo menos, pero había un señor que no saludaba, y de repente saludó, y tuvo unas palabras y todo. Entonces comenzamos a averiguar de qué era. Entonces me dice la firme, los dos tenemos un amigo que vive en Vietnam. Y entonces el amigo de Vietnam le dijo a él que sería bueno que hablara conmigo. Así a través de Vietnam establecimos, digamos, de un piso al piso abajo. Bueno, esas son cosas que pasan ahora, pero que por otro lado hace que a través de estos medios la gente se impone de otras cosas. Y es increíble en este momento la gente que sabe de cultura de los pueblos originarios, que superficialmente es cierto en general, pero por lo menos tiene un cierto indicio de que existen y tienen alguna fuerza, cultura oriental, de historia, digamos. Agradecido. Muy bien, hasta aquí la entrevista. Y bueno, ahora... Tú no has sido periodista nunca, ¿no? No, nunca. Ni lo seré, yo creo. Está bien. Bueno, Luis me pidió un espacio para también mostrar cómo él trabaja. Tú me lo pediste, ¿no? Sí, yo te lo pedí, pero él me pidió que fuera al final antes de las preguntas porque va a ayudar al espacio de las preguntas. Yo me imagino que son muchas las preguntas, pero también regalarnos este espacio con Luis. Sí, Luis. Ya. Pónganse en la posición más de ustedes posible, que se sientan ustedes mismos. Vamos a entrar en un estado de ligera relajación. A esta hora del día, de repente entra el sueño. No pasa nada si se quieren dormir. Si aparece algún sonámbulo o sonámbula, ya veremos qué hacemos. Vamos cerrando los ojos, apoyamos la lengua en el lado inferior. Estamos conscientes de nuestra relación ojo-párpado, lengua-labio, cómo está nuestro cuerpo en general, en qué estado afectivo estamos, si nos cruzan algunas palabras, algunas ideas, intuimos algo. Tomamos aire y lo subimos lentamente con la nariz, lo soltamos lentamente y nos vamos abriendo a realidades posibles. Quién sabe en qué época
quién sabe en qué universo. Estamos nosotros en una playa, estamos caminando junto al mar, es una mañana, cielo muy azul, aire fresco, se siente el olor a mar, se siente el rumor de las olas. Pasan personas, pero muy pocas. Ustedes miran hacia el mar y de repente les llama la atención como una cabeza que sobresale aquí y allá, una aleta, y poco a poco reconoce que se tratan de delfines. Y tienen esa especial sensación de cercanía con los delfines. Y el delfín le hace con la aleta una señal muy especial que es como que se acercan. Y ustedes entran al agua, se han sacado los zapatos y se suben sobre el delfín que le está haciendo movimiento y está indicando que eso es lo que quiere. Y van con el delfín. Y de repente les parece algo raro, como que el delfín estuviera hablando. Y efectivamente distinguen una voz que le está diciendo: vamos a una isla que les va a interesar, aprovechen esta ocasión, quédense tranquilos. Y ustedes efectivamente ven cómo van navegando, llega a una isla que antes no estaba ahí, no sé por qué apareció ahora en medio de este nuevo estado. El delfín los deja en la arena y les dice: miren, y ustedes ven una serie de palmeras, pero de repente ven un árbol distinto, ustedes sabrán cuál es, pero inmenso de ancho, un tremendo árbol, y que lo está como llamando el árbol. Y el delfín mueve la cabeza y dice: sí, simplemente sí, es lo que están pensando, van ustedes hacia ese árbol grande. Tiene como una especie de timbre, de ombligo, una protuberancia que está aparentemente como indicando una acción de uno, tocarlo. Lo tocan y se abre como una puerta y adentro ustedes ven que hay dos figuras que tienen aspecto humano, pero algo les llama la atención. Son dos mujeres. Una de ellas se presenta: yo soy egipcia, soy la diosa Mat, soy una diosa del cosmos interactuando con el caos, aprovechar la creatividad del caos para hacer construcción, pero también soy de la justicia y de la verdad, quiero conversar con ustedes. Y la otra diosa, que es muy juvenil, le dice: yo soy Higia, la diosa de la salud, y queremos conversar con ustedes. Entonces, lo que queremos hacer es plantearles algo que les puede interesar, que es que ustedes miren un camino para acercarse a su centro, a su yo. Una manera de evitar así hacer lo que ustedes llaman ser egótico, es conocer, acercarse al yo, ver lo que significa esta zona misteriosa de nosotros. Higia dice: bueno, yo les voy a guiar en esta experiencia. Piensen en alguna sensación que hayan tenido esta mañana. Te ubica una sensación visual, auditiva, de calor, de frío, de gusto, de olfato. Se quedan con esa visión. Higia les dice: ¿no es cierto que es de ustedes esa sensación, pero que no es suyo? Sigamos preguntándonos por nuestro yo. ¿Ustedes han tenido deseos en el día de hoy?
distintos deseos, acuérdense de alguno. Y se vuelven a preguntar, ¿este deseo es el yo? Ustedes comprenderán, dice Higia, que no, porque ahora no tienen ese deseo y el yo sigue existiendo. Ustedes han tenido estados afectivos en el día de hoy, de alegría, de temor, de rabia, depresión, entusiasmo a lo mejor. Piensen en algunos de estos estados y vuelven a preguntarse si ese estado corresponde al yo o es algo que ustedes tuvieron nomás, el yo distinto. ¿Han tenido alguna intuición en el día de hoy importante? ¿Intuir algo? Repitan la experiencia, les dice Higia. ¿Alguna idea? Vuelven a repetir la experiencia. Ustedes sienten algo muy especial, como que le han mandado un beso en la frente y un beso en la perita, y se lo han mandado estas dos diosas, que son arquetipos, que están dentro de nosotros. La diosa de la salud, la diosa de la verdad, la justicia, del orden constructivo. Y en el momento, ¿les parece a ustedes como para hacer un intervalo? Simplemente le dice Matt, ahora es para sugerirles algo, antes de hacer otra experiencia, que es que ustedes se recuerden de alguna experiencia que le hayan sentido muy espiritual en la vida de ustedes. Se recuerden de alguna experiencia de ese tipo. Una experiencia como que usted dice, sí, aquí estoy en lo espiritual. Y ahora dice Mahat, seguimos con lo que estábamos haciendo antes, pero ahora desapegándonos, tratando de estar en un estado contemplativo, y para eso repitiendo lentamente la palabra integración. De nuevo sienten estas dos sonrisas, saben que este tiempo es limitado, y Matt les dice, bueno, cuando ustedes quieran pueden conversar con las dos. Higiene, cómo vivir, yo esta dirección particular hacia la verdad, hacia hacer un proyecto, salir del caos, hacia la justicia. Ustedes agradecen, saludan con mucha familiaridad, con cercanía, sabiendo que las pueden encontrar de nuevo, abandonan el árbol, a lo lejos van sintiendo los delfines que la están llamando, levantando su aleta, se dirigen hacia ellos y van en el delfín hacia la orilla. Llegan a la orilla
caminan un poco y van sintiendo que la realidad va cambiando nuevamente y ahora están acá. Y durante un momento tratan de acordarse de la experiencia y ponen de relieve especialmente lo que les pidió Matt, que se acuerden de una experiencia que ustedes han sentido una enorme cercanía con lo espiritual. Fíjense en el latido del corazón. Se dice: mi corazón late tranquilo, el aire en las fosas nasales. Y lentamente, fijándose en lo que hacen, van abriendo los ojos. Vamos a hacer una última parte de la experiencia, muy cortita, que se conversan de a dos, digamos, y se cuentan, digamos, lo que a ustedes les parezca de la experiencia, conversando de a dos. Mientras nosotros. Son números, son pares. ¿Están atrasados? Estamos aquí, el que ya necesita partir. Ya el último parte de este espacio, las preguntas que le quieren hacer a Luis, de los temas que conversamos, de los que no conversamos, también alguna pregunta... Pero no muy difícil. sobre la vivencia que le quieren hacer a él. Entonces... la palabra está puesta para el que... ¿Tú sabes cómo se llama esto, no? El síndrome de la mirada para abajo. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Estima usted que sería esto útil agregar una reflexión, una mirada espiritual a nivel de programas escolares? Y podría hacerse materialmente, existe la posibilidad de hacerlo, sería útil. Creo que sería útil y tremendamente importante. El tema es que en este momento se está mirando la cosa escolar como un asunto de dinero y de técnica. Entonces tengamos computadores, digamos, y tengamos mejores condiciones. Pero hay un tema básico, ¿no? Que es cómo nosotros vamos a desarrollarnos de niños si no nos dejan expresar lo nuestro. ¿Cómo vamos a desarrollarnos si nos hacen puras preguntas que la respuesta ya está hecha ya? Es lo que está pensando el educador, digamos. ¿Cómo nos dejamos lugar a las propias preguntas de los niños y a las propias respuestas de los niños? Hay un educador que no sé si ustedes lo conocen, que está en La Serena, se llama Carlos Calvo. Carlos ha puesto el concepto del currículum oculto, y dice que en realidad cuando uno va preguntándole a los jóvenes, a los adultos, qué es lo que más le dejó la escuela, y lo que más le dejó es lo que pasó en el recreo, es lo que pasó en la cooperación personal con el profesor, lo que pasó en la casa de los compañeros, pero eso es lo que queda. Lo demás son cosas que se pueden aprender por cuenta de uno, pero eso es lo que queda como la realidad construida así en base a relaciones profundas. Sí. Como psiquiatra, estamos viendo que los niños, todos, en realidad estamos bien conectados con él. Provoca depresión, esta ilusión de falta de conectividad, porque hay personas que viven a 24 horas y uno mira por los departamentos con todo. Yo tengo mi dichosa hermana que me manda como 15 mails al día. Sí, conozco el tema. Claro, yo creo que a ver, la depresión es todo un síndrome complejo, ¿no? En que existe
la depresión que es habitual en muchas personas porque son depresivos, muchos son depresivos. Existe la depresión reactiva al momento, psicológica, una pérdida generalmente, una separación, una muerte, depresión. Existe la depresión orgánica, que es como algunas enfermedades como la diabetes, la aterosclerosis, se acompañan de depresión, su efecto general. Existe la depresión se llama endógena, que tiene que ver con la química cerebral. Y existe la depresión del estrés, que en el fondo es estar con mucha angustia, con mucha excitación, que va produciendo al final una especie de agotamiento. Entonces, este agotamiento, que no es exactamente depresión, pero se toma como depresión. Ahora, lo que uno encuentra muchas veces con esta especie de encadenamiento al computador es eso. Es decir, hay un agotamiento por la posición, por el tipo de movimiento, por estar solamente en eso, por la falta de otras actividades vitales al mismo tiempo. Pero digamos, no es necesariamente una depresión. Sí cansancio, sí estrés. Estrés, digamos, por una cosa así, digamos, reduccionista en lo que se está haciendo. Ahora, también, claro, también existen como el desarrollo de mundos que en realidad no tienen mucha consistencia. A mí me toca conocer varios hijos de computador, es decir, que son parejas hermanas de computador, tienen hijos, y después uno resulta que todo eso está muy poco fundado, ¿no? Pero sí, me acuerdo de una doña profesional, así con 3 hijos de computador, padres distintos. No deja de existir. Sí, digamos, este aparente conocimiento del otro, al quien no se está mirando, digamos, y que tiene toda la libertad de poner lo que quiera poner, digamos, a veces produce muchos engaños. A veces. Por eso depende de cómo se utiliza el computador, es un instrumento. Ahora, si se convierte en una especie de segundo yo, ahí empiezan los problemas. Usted hablaba hace un rato de coincidencias. Sí. Me hizo pensar en otro término, tal vez, no sé si será lo mismo, en sincronización. Sí, lo que pasa es que la coincidencia significativa equivale a la sincronía. Los dos términos circulan como sinónimos, pero hay que poner el apellido a la coincidencia. Ahora, yo uso más coincidencia porque me permite jugar con las otras coincidencias, las que son simples, como esto de nosotros estar aquí como coincidencia. Sí, pero es cierto. Retomando la idea como de la educación en la infancia, ¿cuáles cree usted que deberían ser los conceptos que deberíamos de alguna manera tratar de... Hay que hablar un poquito más fuerte por ciertas cosas que pasan después de los 40 años. ¿Cuáles deberían ser los conceptos que deberíamos regalarle a la infancia o recuperar con la infancia? Eso que la Vero pregunta respecto a la educación y de infancia, que cuáles son los conceptos que deberíamos recuperar para la infancia o volver a poner. A ver, yo creo que hay muchos planos, pero diría que mientras el niño está en condiciones realmente de interactuar como sujeto, no está mayormente en la vitalidad, tenemos los padres. Y yo creo que un tremendo tema es algo que puede solucionar, parece una energía, ¿no? Darnos cuenta que nosotros somos primeramente hijos existenciales, después hijos biológicos, y después hijos biológicos de tal y cual pareja. Y esta relación propietaria que tienen los padres sobre los hijos es causa de mucha estrechez desde el punto de vista del desarrollo. Es decir, nosotros no sabemos, cuando tenemos un hijo, quién es este sujeto. Y nos parece de gran prioridad que sea lo más parecido a como nosotros creemos
que debe ser, pero eso sin necesariamente interactuar con los niños y con esta dificultad que es una dificultad, digamos, de la realidad, ¿no? Mientras más chico el niño, más importante es la relación y más difícil. ¿Qué hacemos? Ahora, existe información de, por ejemplo, algo que yo por lo menos no tenía idea, la proclividad de los niños a los abrazos es distinta de un niño a otro, ¿no? Entonces tenemos la cosa como dogmática cerrada, ¿no? Cuidado con abrazarlo, o si no, tengámoslo abrazado. Bueno, resulta que depende del niño. Entonces, hay que estar atento a las reacciones del niño, que es lo que pasa para ir distinguiendo qué es lo más propio del niño. Entonces, este juego de los padres como, de alguna manera, en un rol protector, pero no propietario, en que van reconociendo esto de Jalil Gibran, son hijos de la vida, no son míos, sino que yo los cuido durante un tiempo. El cuidado es una función humana tremendamente importante, digamos, pero es distinto que la propiedad. Entonces yo creo que eso es importante, después como ir dándole harta atención a la naturaleza del niño y cómo la estructura de la escuela, los programas escolares están hechos así en función de algunos principios que no son necesariamente los mejores. Hacerlo más adecuado para pasar la prueba, pero lo mejor es que hacer otro tipo de indicadores que tengan que ver con cómo el niño va encontrando sus distintas posibilidades. Se va convirtiendo de temperamento en carácter, de carácter en personalidad. Y eso es como lo fundamental, digamos, más que aprenda un montón de cosas de memoria o se aprenda cómo responder una prueba. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer ahí. Ahora, mi impresión es que mientras más le pidamos la educación por profundidad, mejor. Hay un poco aquí como la idea de vamos a pedacitos, ¿no? Introduzcamos un poquito acá, un poquito allá. Yo creo que hay que hacer cambios radicales. Es una educación para el desarrollo humano, que no puede ser dogmática, que tiene que aceptar la diversidad de los niños, que tiene que aceptar que el diálogo con el profesor es fundamental, que los niños, que se dé oportunidad a que se quieran entre sí. Entonces, toda esta cosa va desarrollando atención a lo que pasa en los recreos discretas, pero el recreo no es simplemente una distracción o un descanso. El recreo es una experiencia de vida tremendamente importante. Yo diría que esas dos cosas, hay mucho, es decir, toda una vida hablar de la educación, pero para mí como reconocer la importancia del niño, reconocer también como dentro de eso que la aptitud de los padres son distintas. Es decir, es una cultura en la cual de repente tener hijos es una cosa operativa, ¿no? Para separar la relación, tengamos un hijo. Bueno, pero están pensando que realmente van a tener un cuidado, van a tener una amistad creciente con el niño. Es decir, tomar el peso a la paternidad en una digamos, expresión del cuidado. No sé si ustedes han escuchado algo del cuidado como Dios. El cuidado como Dios. Porque hay una fábula clásica de autor Higino que plantea todas las cosas corrientes de la fábula, digamos, de Sopo para adelante, pero plantea una en especial que se refiere al cuidado. ¿Sí? El cuidado va caminando, se encuentra con un estero y le llama la atención la tierra, muy especial. Y eso va junto con un impulso a hacer algo. Entonces la toma y comienza a hacer algo y salimos nosotros, un ser humano. Y justo ahí, sincrónicamente, aparece Zeus. Entonces el cuidado le dice,
me hacen la gauchada, ponle el espíritu. Y Seo le pone el espíritu. Entonces nosotros ya tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Pero Zeus dice a continuación, bueno, yo le puse el espíritu y es mío. Entonces, no, dice, cuidado si yo lo hice. Y ahí habla la tierra. Y dice, bueno, pero ¿de qué está hablando usted? Está hecho conmigo, con mi propio cuerpo. Entonces empiezan a discutir la tierra, Zeus y cuidado. Y de repente como que se acuerdan que son dioses, que están discutiendo. Entonces, bueno, aquí necesitamos otra opinión. Y se acuerdan de Cronos, el padre de Zeus que está exiliado de los bienaventurados. Bueno, Cronos oye hablar de esto a distancia, es Dios, y llega. Y dice, bueno, si ya sé lo que están hablando ustedes, yo creo que no es tan complicado. Este ser que te han creado es lo que llaman ser de un día, es mortal, se va a morir. Y cuando muera, tu cuerpo, el cuerpo será tuyo tierra, porque está hecho contigo, se va a llamar humus, homo, porque el humo es la tierra. Y el espíritu será tuyo, Zeus, pero mientras esté vivo, estará a cargo del cuidado. Es decir, que eso le da como la categoría al cuidado, como parte del quehacer humano, como parte de la ética, como parte de la responsabilidad. El cuidado es muy importante. Y el cuidado tiene necesariamente que ser desinteresado para ser cuidado, ¿verdad? Estar, digamos, puesto a disposición del otro. Entonces los padres con cuidado, los profesores con cuidado y los niños aprendiendo a tener cuidado. ¿Tienen una última pregunta antes de cerrar? Muy bien, pues. Bueno, voy a agradecerle muchísimo la presencia, a ti Luis, infinitamente. La Xavi te va a dar un obsequio que te tenemos los de este grupo, porque te has pasado, Luis, un esfuerzo de venir hasta ahora. Generalmente él hasta ahora no conversa. Uy, pues qué cosa más linda, qué precioso. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Mira qué lindo. Muy feliz de tenerte aquí. Yo le agradezco mucho y te felicito por la iniciativa, digamos. Me gustaría como que continuáramos verlo. Desde luego le hacemos ya una invitación para un viajecito a Isla Negra, que conozcan el lugar este, digamos, y conversen con las personas que están allá, digamos, haciendo sus propias actividades. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es importantísimo desde el punto de vista de lo que está de cada uno de nosotros, pero lo que está pasando en el mundo. Es decir, asociar la espiritualidad y la acción transformadora social es la cosa por hacer. El centro de lo que es lo humano, digamos, con lo que está pasando, con ayudar a cambiar lo que estamos. Así que es como empezar a hacer todo lo posible por la convergencia de todo lo que están en eso. Así que la invitación está hecha y se va a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias.